Amigos, ¿cómo están? Soy Albeiro Patiño, desde Salambo Editorial. En esta ocasión, y digamos que haciendo honor a la palabra que en su momento les había planteado, y de que una de las cosas que queremos hacer en Salambo Editorial es dar formación a las personas que les gusta escribir, acompañarlos en el proceso de escritura, pero también acompañarlos en el proceso de edición y de publicación. Hoy tenemos un capítulo para empezar esta serie de vídeos de formación bien interesante con alguien que me encontré por ahí buscando información que me sirviera para conocer un poquito el tema de autopublicación, y me encuentro con un artículo llamado Autopublicar tu libro es de perdedor y otros mitos del sector editorial, de Carmelo Beltrán. Y me parece tan interesante este artículo que pues, decidí contactar a Carmelo y pedirle que nos acompañara en una sesión para que sea él mismo el que nos cuente a todos, y me incluyo, toda esa visión que él tiene alrededor del tema de lo que es la autopublicación. Nos encontramos entonces aquí con Carmelo Beltrán. Carmelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, encantado de estar por aquí. Muchísimas gracias por invitarme y espero ser de ayuda a todas las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias, Carmelo. Te cuento que nosotros venimos adelantando pues una serie de actividades conducentes a ayudarle a las personas que les gusta escribir a que encuentren un camino para sus escritos, en el sentido de la edición y la autopublicación, que los puedan llevar a ser conocidos tanto los autores como los libros por los lectores, y que al mismo tiempo entiendan que detrás de todo el tema del libro, pues hay unos negocios bien interesantes que han venido cambiando, que ya no es necesario estar vinculado a una editorial tradicional, sino que hay alternativas para este tema. Pero como tú eres el experto en este caso, yo quería que nos contaras un poquito, Carmelo, ¿qué es eso de la autopublicación y cómo Em, le puede ayudar esto a los escritores que hasta el día de hoy no han encontrado una alternativa para publicar sus libros? la autopublicación al final es que seamos nosotros mismos los que publiquemos, lancemos los libros al mercado sin necesidad de pasar por una editorial de las de toda la vida, ¿no? El típico proceso que se ha hecho siempre ha sido lo de tú tienes un manuscrito, lo envías a una editorial y cruzas mucho los dedos para que te lo publiquen. Ese era un poquito lo que se hacía hasta ahora. Ahora con la autopublicación ha cambiado todo mucho, ¿no? Y sobre todo con plataformas como Amazon, que te permiten hacerlo todo de manera muy sencilla. Cualquier persona puede publicar su propio libro sin pasar por una editorial y tener el control absoluto, ¿no? Pero yo creo que es muy importante diferenciar entre autopublicación y autoedición, que son dos conceptos distintos y que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? La autopublicación es que somos nosotros mismos los que publicamos sin editorial, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer nosotros todo el trabajo, sino que vamos a delegar en profesionales de cada materia el hecho de poder tener un resultado profesional, ¿no? Vamos a buscar correctores, editores, maquetadores, bueno, editores es lo de menos, ¿no? Correctores, maquetadores, ilustradores para la portada y, en definitiva, todo lo que necesitemos. Si hacemos las cosas bien y trabajamos con gente buena, al final vamos a tener un libro que no se va a diferenciar en nada de un libro de los de toda la vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque vamos a seguir contando con un equipo profesional muy distinto. Y ahí son libros muy buenos. Lo que pasa es que mucha gente confunde autopublicación con autoedición, que es donde de verdad nos tiramos un tiro en el pie, ¿no? Como se dice aquí en España, y lo que sucede es que cuando alguien intenta ser su propio corrector, editar su propio libro, maquetarlo, todo, normalmente salen resultados muy desastrosos. Entonces, hay que tener claro que autopublicar un libro no es que tú lo haces todo, sino que tú eres el encargado de buscar a los profesionales que te ayudan a darle forma a ese libro. Perfecto, Carmelo. Y una pregunta, ¿por qué un escritor debiera optar por la opción de autopublicación en lugar de quedarse buscando la forma de que una editorial tradicional lo publique? Bueno, primero porque yo creo que estamos en un momento en el que, ostras, tenemos todo a nuestro alcance para ser capaz de hacerlo prácticamente todo, ¿no? Entonces, nunca ha sido tan fácil. También yo creo que el segundo punto podría ser que ganas más dinero por cada copia vendida. Igual que con una editorial te llevas un 8, un 10%, por lo menos por aquí en España,
con la autopublicación te puedes llevar bastante más de cada libro. Por lo tanto, es una opción que, si quieres ganarte la vida con ello, es bastante interesante. Y más allá de ello, porque yo creo que si te quieres ganar bien la vida como escritor, salvo que seas, pues por ejemplo, aquí en España están de referentes Juan Gómez Jurado, Arturo Pérez Reverte y 2 o 3 más, es muy complicado, ¿no? Entonces, si tienes que estar pendiente, yo conozco mucha gente que hay como 2 contextos: el que siempre está buscando una editorial grande, intenta conseguir un resultado y no lo consigue, y el que apuesta por una editorial pequeñita, que está bien porque te lo hacen todo, pero en realidad a nivel comercial tampoco implica absolutamente nada. Está bien, pero porque dices, bueno, he publicado con no sé quién, pero no tiene realmente ningún valor económico, por decirlo así, ¿no? Porque su capacidad de expansión, por decirlo así, tampoco es tan grande. La autopublicación es súper interesante por el tema económico, por el tema que te da la posibilidad de publicar más libros, de ser tú el que decide cómo y cuándo y por qué se hace cada una de las decisiones. Y en definitiva, porque te da la libertad. Yo conozco a gente que vive de escribir compaginando autopublicación con edición tradicional, ¿no? Lo que se suele decir es que la edición tradicional es más de imagen, sobre todo cuando es una editorial potente, porque, oye, me ha publicado Planeta o Alfaguara o el que toque en cada momento, pero a nivel económico es muy difícil que eso tenga cualquier tipo de impacto en realidad en ti. Es mucho más interesante el hecho de ir a publicar tú tus libros, ganar con cada libro publicado pues bastante más, a lo mejor puedes ganar un 70%, un 60% en función de cómo lo hagas, ¿no? Y ahí es donde está realmente la posibilidad de poder mantenerte. Ahora bien, para autopublicar, lo más importante es cultivar una marca personal como escritor potente, porque ya en una editorial, no, si no eres nadie tampoco vas a conseguir nada, pero si vas solo todavía menos. Entonces, tienes que cultivar toda esa parte de creación de una comunidad, de creación de una autoridad en el tema, para que te escuchen y quieran comprar tus libros. Qué bien. Carmelo, leí en tu artículo que uno de los libros más vendidos en Amazon en el año 2019 fue un libro autopublicado. ¿Nos puedes ampliar un poquito esa idea? Sí, al final tenemos que pensar que a Amazon le interesa mucho que se autopublique. Primero porque no comparte beneficios con nadie. Es decir, Amazon es la mejor plataforma, en mi experiencia, para autopublicar. Tú subes ahí el libro y cualquiera lo puede comprar. Ganas tú porque al final no tienes coste de distribución ni nada, lo imprime todo Amazon, lo envía todo Amazon. Y gana Amazon porque tiene a gente que está escribiendo, y aunque solo se lo compren luego sus familiares, pues ya es algo que se ha llevado ellos, ¿no? Teniendo un proceso que es totalmente automatizado sin que ellos hagan nada. Entonces, es una plataforma donde la literatura independiente, la independiente autopublicada, se quiere potenciar. Aquí, por ejemplo, en España, muchas veces hay una chica que ahora no me acuerdo de su nombre, pero que escribe, ahora acaba de firmar con Planeta un contratazo, pero es de romántica. Alice Keller, creo que es. Y durante mucho tiempo ha estado publicando romántica, autopublicando sin ningún tipo de cosa, y ella decía que se ganaba bastante bien la vida, ¿no? Y eso es porque ella se fue haciendo esa marca. O sea, que lo importante es, pues, primero, no pensar que porque publiques el libro te lo va a comprar nadie, pero segundo, tampoco mirar hacia abajo como si fueras algo menos que haber publicado con una editorial. De hecho, yo soy de los que piensan que las editoriales o se transforman un poco o tienen los días muy perdidos, ¿no? Y más con todo esto que estamos viendo de la pandemia y todo, por el hecho de que, bueno, antes todavía podías ir a una librería a hojear libros, ahora eso está mucho más complicado. Entonces, si la editorial lo principal que te daba era distribución, y ahora ni siquiera te da eso porque está todo tan complicado y la gente se está acostumbrando a comprar por internet, etcétera, que es algo parecido a lo que les va a pasar bueno, aquí en España, lo que les está pasando a los cines también, ¿no? Que estamos acostumbrando tanto ahora a ver todo en casa, Netflix, HBO y todas estas cosas, que dudo mucho que vaya a ir tanta gente al cine como antes. Pues aquí es un poquito lo mismo, se están cambiando mucho los hábitos. El editorial era un intermediario necesario que ya no es necesario, y por ello vamos, yo creo que salvo los más grandes irán desapareciendo muchos. Bueno, cuando hablamos del tema de autopublicación, digamos que también está implícito el tema de los audiolibros, el tema de los libros electrónicos y obviamente el de los libros físicos. Pensando, digamos, en esos 3 formatos del libro, ¿cómo ves el futuro del libro eh, en términos de posicionamiento de alguno de esos 3 formatos? ¿Cuál será A el que ver, va a predominar? a mí me gusta pensar que el audiolibro yo le veo por ahora, por lo menos yo hablo para España, poco calado en general. Es decir, está bien, hay gente que utiliza las plataformas,
pero es muy minoritario. La mayor parte de la gente que lee no escucha libros por ahora, como siempre, ¿no? Entonces, no sé qué pasará en el futuro y también tengo la sensación de que el audiolibro no es un formato rentable, es decir, es rentable para Amazon, que tiene una plataforma donde los enseña a todos, ¿no? Pero para el autor es como el Kindle Unlimited este de Amazon, que te dan nada y menos por cada página leída. Entonces no es algo rentable. Para el lector sí, para el Amazon perfectamente, pero seguramente para la persona que escribe los libros no. Entonces, por ahora yo no le veo mucho recorrido. Tiene que cambiar mucho y proteger un poco más al autor, por decirlo así. El libro electrónico yo creo que tiene más fuerza. Lo que pasa es que, vamos, yo soy súper fanático del libro electrónico y es lo que más utilizo, pero yo creo que el lector todavía tiene ese toque un poco más romántico de decir, oye, el papel y tal, pero sinceramente creo que esto está cambiando. De hecho, es que la tendencia es que cada vez en general se lee menos, ¿no? Entonces, más que del futuro del libro en papel, en electrónico o en audio, yo creo que lo que debería de plantearse mucho es cuál es el futuro de la lectura y del libro en general, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que va cuesta abajo sin frenos y de que cada vez se va a leer menos y de que va a ser muy difícil mantenerse. Y por eso es muy, muy importante intentar buscar métodos alternativos, hablo ya para los escritores, para financiarse, ¿no? Sé que lo ideal es, quiero vivir de tener un libro y de que me lo compren mucho, pero sinceramente yo veo esto cada año menos viable. Creo que es mucho más potente escribir tus historias y buscar a lo mejor otras formas de monetizarlas, también tener una comunidad que de alguna manera te genere ingresos por otra parte, ¿no? Algo más completo que simplemente la figura del escritor como tal. Vamos, yo soy muy, muy pesimista con el mercado editorial y creo que de aquí a 20, 30, 40 años va a estar bastante regular, sí, más de lo que está ahora. Por lo menos hablo a nivel de España, que es el que yo conozco, no sé cómo estará en el resto del mundo. Ok. Carmelo, una pregunta ya, mirando el tema nuevamente de autopublicación. Cuando uno le entrega un libro a una editorial, pues sea independiente o tradicional de estas grandes que existen, ellos se encargan de todo ese proceso. Y cuando uno ya habla de autopublicación, lo que está diciendo es que el autor se va a encargar de una cantidad de actividades. Seguramente el autor sabe defenderse con escribir el libro. ¿Qué es todo eso de lo que tendría que encargarse el autor cuando ya hablamos de autopublicación? Pues como mínimo necesitarías contratar a alguien que corrigiera el libro, un corrector ortotipográfico, un corrector de estilo, eso es fundamental. También alguien que lo maquete, porque tú no tienes ni idea de maquetar tampoco. Alguien pues, que se encargue también de la portada, del diseño de la portada y de cualquier otro elemento interno que sea importante. Y si no vas con Amazon y te lo quieres montar ya todo por tu cuenta, pues alguien que imprima también, ¿no? Por decirlo así. Y seguramente habrá muchas más partes y además de eso, tienes que saber que eres tú contra el mundo a nivel de comunicación. Es decir, tienes que, por eso decía lo de tener una marca como escritor, porque si no es muy difícil. Pero es fundamental, y yo insisto mucho en esto, no querer hacerlo todo tú, porque si lo haces todo tú, va a ser horrible, va a ser un mal trabajo, pero no porque tú no sepas hacer las cosas, sino porque tú sabes escribir y eso es a lo que tú te dedicas, ¿no? Y igual que cuando necesitas una ayuda con una tubería en casa, contratas un fontanero, como se dice aquí en España, creo que ahí lo llamáis plomero o algo así, ¿no? Pues cuando tienes eso, tienes que contar con otros profesionales y es un poquito eso. Y el error que cometen muchas personas es precisamente no intentar hacerlo todo por ahorrarse un dinero y ya está. Hay que ser conscientes de que cuando autopublicas estás asumiendo un riesgo económico también, porque tú eres el que va a pagarlo todo, que es el riesgo que asume contigo la editorial cuando te contrata para publicar ese libro, ¿no? Entonces, pues un corrector de textos, un ilustrador y tal, al final es dinero que se va sumando y que tienes que tenerlo también en cuenta. Y dependiendo de cómo lo hagas, pues si lo vas a distribuir tú y enviarlo tú, tienes que contar con los envíos y todo este tipo de cuestiones. Y es muy, muy importante tenerlo siempre en consideración. Si vas a publicar en digital, también te interesa un maquetador que esté especializado en publicar digital, ¿no? Y volviendo al tema del audiolibro, si lo quieres sacar, que no se te ocurra a ti ponerte a leerlo. Búscate a alguien que sepa de verdad leerlo con entonación, alguien que se dedique a eso para poder hacerlo bien. Es decir, es muy fácil autoeditar un libro y que salga regulero. Pero si lo haces, ostras, haz algo que lo mires dentro de 15 a 20 años y digas, estoy orgulloso de lo que hice con todo eso. Y también hay que tener en cuenta que esto lleva tiempo, que no es de la noche a la mañana, que a lo mejor tardas meses y meses y meses.
y que vas a revisarlo un montón y que al final todo depende de ti. Tienes que saber que cualquier error, aunque lo haya cometido el corrector, la gente va a pensar que es tuyo, que no es de nadie más, ¿no? Entonces esto lo tienes que tener clarísimo. Cuando uno mira, digamos, todo lo que ha sucedido en el tema del comercio electrónico con la pandemia, uno se da cuenta pues que hemos logrado un avance significativo que quizás no se hubiera logrado si la pandemia no llega. ¿Consideras, Carmelo, que, digamos, este tema va a seguir mejorando, va a seguir apalancando la intención de muchos escritores de asumir los riesgos y los costos que implica todo el tema de autopublicación? Porque ya, digamos que vender a través de Internet les va a ayudar mucho, sabiendo que también las puertas de muchas librerías tampoco es que estén tan abiertas a todo el mundo. A ver, yo creo que cada vez va a haber más autores que se autopubliquen, porque al final cada vez va a ser más fácil, pero también tengo claro que de 9 de cada 10 de esos van a vender el libro a su padre, a su madre, a sus hijos y a sus amigos. Porque es que hay que saber más, o sea, quiero decir, y cuando no autopublicas también, pero cuando autopublicas todavía más, hay que saber que tú tienes que hacer tu marketing y ahí no te va a ayudar nadie, tienes que estar pico y pala. Y yo digo porque durante mucho tiempo en el mundo editorial he visto a mucha gente que quería reventarlo a vender, pero nunca se lo han tomado como un trabajo de verdad, ¿no? Simplemente querían escribir una historia que se alinearan los planetas, como el otro día Júpiter y Saturno, y que aparecieran de pronto miles y miles de personas comprando. Y así no funciona. Bueno, así le funciona a uno de cada 2 millones de personas, ¿no?, que escriben. Entonces, yo creo que se va a publicar cada vez más a nivel autopublicación, pero que la inmensa mayoría van a ser auténticos fracasos, pero no por muchos recuperarán el dinero, porque entre que te compran tus amigos, tus familiares y tal, lo acabarás recuperando. Pero dudo mucho, o sea, como te digo, que hay mucha gente que va a empezar a autopublicar, dudo mucho que haya mucha gente que autopublique dos. En el sentido, es lo que quiero decir, que el segundo mucha gente no va a llegar y se van a descorazonar un montón, pero es por la sensación, pero no es culpa de ellos, ni de nadie, ¿eh? Y yo soy el primero que tampoco ha vendido aquí millones de libros, ni nada, no nos confundamos, sino simplemente que la imagen que te venden de la escritura en las películas, en los libros, es una persona súper sacrificada que le llega la inspiración, escribe un libro y de pronto se le abre el cielo y vende millones de libros, ¿no? Y eso no es como pasa, es la típica escena pues de Rocky, que está ahí 2 minutos entrenando, pero claro, tú si entrenas 2 minutos sigues siendo, pues yo que soy más flaco que yo que sé, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que Amazon menos, porque Amazon al final no importa tanto, pero otras editoriales de autopublicación se aprovechan mucho de este deseo de vender de los escritores y al final acaban pasando por caja para un montón de cosas que a ellos no les van a ayudar, ¿no? Entonces, sí que tengo, la respuesta así corta es que sí que creo que se va a autopublicar más. Eso no quiere decir que se vaya a vender más, de hecho creo que se va a seguir vendiendo lo mismo y con tendencia negativa, pero y aún así, si a lo mejor uno de cada 30 pues lo consigue explotar, pues mira, esa persona que se lo ha trabajado tanto, pues me alegraré un montón por ella y que lo consiga, ¿no? Pero también, esto a nivel España, aquí por ejemplo es que el mercado editorial aquí no es rentable porque hay una sobreexplotación, hay un montón de editoriales, das una patada a una piedra y sale otra editorial, y como se suele decir, aquí hay más escritores que lectores, entonces no es sostenible de ninguna manera. Y yo entiendo que todos, yo era el primero, ¿no?, que tenían el sueño de vivir de escribir o de tener una editorial o de lo que sea. Yo trabajo como corrector, por eso lo digo, porque lo he visto desde dentro. Pero la mayor parte de los proyectos no son rentables porque, por ejemplo, en España el mercado editorial en general no es rentable. Es decir, es rentable para Planeta, para Penguin, para 2 o 3, pero el resto son editoriales que van con el agua al cuello. Aquí ahora, por ejemplo, se está sacando mucho editoriales modelos de suscripción. Y claro, cuando la sacó la primera dije, ostras, me ha parecido una idea buenísima. Pero yo el último mes he visto como 12 o 13 editoriales que hacían lo mismo. Y decías, es que no tiene, a ver, una vale, pero más no tiene sentido, es insostenible, ¿no? Entonces, yo es que soy muy pesimista, macho. Sí, tienes una visión desde un punto de vista también de lo que seguramente ves en España. Normalmente, y en estos días hablaba en relación con el tema de los hábitos de lectura, yo pues mencionaba que cada que veo o escucho hablar a una persona en relación con los hábitos de lectura de su país, justamente consideran que en su país es donde menos se lee, ¿cierto? Entonces tú cuando hablas tienes la percepción de que en España se lee muy poco, pero es que aquí en Colombia también creemos que somos los ganadores. No, claro, De yo no sé pronto si esas se lee, percepciones sí son claro, realistas o qué es lo que está pasando ahí. yo no sé si se lee menos que en otros países o no. O sea, yo lo que digo es que cada vez se lee menos en general, pero es normal. Es decir,
nuestros abuelos leían un montón porque no tenían otra forma de entretenerse en un principio, ¿no? Ahora es que el libro compite con las 17.000 series que tienes en la televisión, en Netflix, HBO y no sé qué, con un videoclub de películas que puedes coger cualquiera en cualquier momento, con el teléfono móvil, WhatsApp y las redes sociales. Es que es muy difícil, pero igual que estoy convencido de que pues, se ve mucho menos la televisión que antes, ¿no? Por decirlo así. O sea, la televisión como emisión normal de la de hace 20 años, ¿no? Por el hecho de que ahora la gente tiene más alternativas y la gente tal. Y creo que es muy difícil para una persona, cuando naces, y ya estás nada más nacer con tablets, con no sé qué, con impactos tan importantes, el libro es algo mucho más menor, ¿no? Entonces es muy difícil. Y yo creo que uno de los problemas que tienen muchos el mundo editorial y muchos escritores es que seguimos viendo, la gente que escribe lo sigue viendo como un gran sueño, como una gran pasión, como un gran arte, y no está ese toque empresarial de quiero vender, cómo puedo hacer para vender más, que sí que hay en las series de televisión, que hay un tío pensando, pero es porque somos solo uno, ¿eh? Que sí que hay en un videojuego, que sí que hay en una red social, ¿no? Y yo creo que falta eso, pero es normal y al final también van cambiando los tiempos y es más difícil, ¿no? Yo no soy de los que piensan que la gente tenga que leer porque sí. Si leen, genial, pero no creo que ver una peli o jugar un videojuego o bueno, estar 2 horas encerrar una red social sí que creo que es un poco ya para mirárselo, ¿no? Pero en general creo que todos los socios son buenos y que al final hay que cambiar ese chip y decir tal. Y muchas veces dicen, no, es que yo quiero escribir el libro que más me guste. Ya, pero es que también tienes que pensar en escribir ese libro que se vaya a vender, ¿no? No digo que solo escribas para vender, pero que si quieres vivir de escribir, que tengas ese equilibrio, que escribas un libro que te apasione escribir y otro que lo hagas pensando en cómo lo vas a poder vender, ¿no? Y que tengas ese equilibrio. Porque si no no es que sea muy complicado, es que es imposible. Yo el libro que yo autopubliqué, fue un libro que yo escribí porque yo quise escribirlo y porque era un libro que yo quería contar, pero en ningún momento quería vivir de escribir. Entonces esto es algo que yo tenía muy en cuenta, ¿no? Me da igual vender 3 que vender 3 millones. Bueno, si hubiera vendido 3 millones me hubiera importado un poco más y me hubiera replanteado las cosas, ¿no? Pero que no era el objetivo. Yo tenía mi negocio, tenía mi trabajo, tenía mis tal, entonces no necesitaba eso y yo sabía para lo que escribía. Es simplemente la otra cara de la moneda, ¿no? Que nos falta como ese toque. También te digo yo que yo vivo pues, de escribir para vender, te quiero decir, ¿no? En el sentido de ayudo a empresas y a negocios a vender con textos persuasivos. Entonces, también tengo de otra manera el enfoque ahora mismo sobre todo el tema de, o a lo mejor el hecho de ser emprendedor pues me hace tener otro enfoque sobre las cosas y a lo mejor hace 2 años te habría dicho algo totalmente diferente. Tú hablaste ahorita de lo que es el ser emprendedor, el ser empresarial y el de mirar el tema del libro como realmente un modelo empresarial. Eh, ¿Tú crees que de pronto también ha faltado un poco que los escritores vean esto del libro como algo empresarial, mientras que los que no son escritores, pero sí publican los libros, sí entienden el negocio que hay detrás del libro? Sí, a ver, también depende de qué busquemos cada uno. Es decir, si tú quieres escribir porque te gusta escribir y si sacas los libros te hace ilusión, pero tienes, no, tu objetivo en la vida no es vivir de escribir, por decirlo así, no hace falta mirar nada empresarial ni nada, simplemente es eso. Yo me refiero sobre todo a que mucha gente quiere vivir de sus libros y que es muy complicado conseguir llegar a un punto si no tienes una visión dedicada a eso, ¿no? A cómo voy a conseguir vender más, cómo voy a conseguir estar en que me entrevisten no sé dónde, cómo voy a conseguir llegar hasta ese editor, cómo voy a, sin tener un plan, básicamente, ¿no? La mayor parte de la gente dice, voy a publicar, escribo un rato cada día, si hoy no escribo no pasa nada, pero por decirlo así, no. Si no tengo un plan para ver cómo me comunico en redes sociales, no tengo nada, voy un poco al tuntún. Y así, pues es muy complicado en general, pero igual que cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Es como, quiero ponerme en forma, pero hoy voy al gimnasio, en la semana que viene no tengo un plan, hoy me voy a comer una ensalada, pero mañana me voy a comer una tarta de chocolate, ¿no? Es un poquito el mismo símil, el hecho pero y sobre todo porque a diferencia de cualquier otro tipo de negocio, nos han vendido mucho que la escritura es esa gran pasión, ese gran sueño, esa persona bucólica que bebe whisky, que quiere sacar las historias, que vienen las musas, ¿no? Y eso es un problema, porque al final, o sea, no es un problema para escribir, pero sí es un problema para intentar ganarte la vida con ello. Y con la autopublicación pasa lo mismo. Que nos esté escuchando y quiera probar, se va a dar cuenta de que cuando esté autopublicando su libro, lo único que va a tener ganas es de acabar el proceso, porque va a estar mirando con el corrector no sé qué, cambiando 17 veces
agradeces todo. Y es bonito, pero tienes que entenderlo, ¿no? Y si tienes otro trabajo, si tienes una familia, lo que sea, vas a tener que sacarle muchas, muchas horas a todo. Y eso, y yo creo que es algo importante de tenerlo en cuenta. Pero es que tampoco se le puede pedir al... También digo que es difícil pedir al escritor que tenga una visión empresarial, ¿no? Es igual que el actor, ¿no? O el guionista no tiene, o el guionista igual un poquito más porque sabe que le tiene que comprar el guión, pero el actor no está ahí para ser empresario, está para interpretar un papel y es otro en una oficina el que piensa cómo va a vender la serie, ¿no? Entonces, eso es lo que es una editorial. El problema es que cuando sales de la editorial tienes que ser tú el que asuma todos esos roles, el de director de cine, guionista, actor y todo eso. Y sobre todo hay que echarle horas, hay que echarle ganas. Y yo conozco mucha gente que intenta avanzar, pero sigue 3 o 4 años después en el mismo punto, por el hecho de que le falta o esa consistencia o ese considerarlo como si fuera un trabajo, por lo menos, ¿no? No digo que escribas 8 horas todos los días, pero sí que tengas un plan y que lo tengas claro y que sepas hacia dónde quieres ir. Carmelo, supongamos que ya yo hice todo el proceso y tengo mi libro listo. Ahora lo que quiero yo, lo que me interesa es venderlo. ¿Qué es eso que me garantizaría a mí que el libro realmente sea conocido y que la gente se interese por él y lo compre? Pues si has llegado a publicar el libro y todavía no has hecho nada, ya llegas tarde. Ese es el problema. O sea, el trabajo es previo, es ir generando una comunidad de lectores. Y eso puede ser con trabajo en redes sociales, con creación de contenido relacionado con la literatura en algún sitio. Al final es crear estrategias para atraer gente. ¿Por qué mi libro se vendió? Y eso que yo publiqué el libro cuando ya había acabado con toda mi faceta literaria y estaba ya pasando a la parte de emprender, ¿no? Pero ¿por qué se vendió bien? O sea, no sé cuánto se vendió, se venderían 600, 700 libros, que al final sin hacer prácticamente mucho. Y se vendió así básicamente por el hecho de que yo llevaba 9 años creando contenido sobre literatura en Internet. Tenía un canal de YouTube con 15.000 seguidores, tenía varios podcasts con determinados proyectos relacionados con el mundo de la literatura, ¿no? Por eso se vendió. De hecho, yo estoy convencido de que si no hubiera cerrado todo 2 semanas antes de sacarlo y hubiera seguido, se hubiera vendido mucho más, porque al final solo anuncié a muy poquita gente, gente que me siguió en el cambio de objetivo en la vida, por decirlo así. Pero, pero si llegas y publicas y no te conoce nadie, no lo vas a vender. Es que es imposible. Es decir, esto es un trabajo de cada día de interactuar con otras personas en redes sociales, crear contenido, de formar parte de una comunidad, de hablar con otras personas, de comentar libros de otras personas. Es dejar de mirarte el ombligo y empezar a mirar a otros. Y poco a poco llegará. Si quieres, has escrito un libro de ciencia ficción, crea contenido de ciencia ficción para atraer a lectores de ciencia ficción y que poco a poco descubran que es tu libro. Pero si lo sacas, y aunque seas muy conocido, no vas a pasar de 0 a 100. Esto es un camino muy, muy largo. E insisto, puede haber un caso donde todo vaya súper rápido, ¿no? Pero no es lo habitual. Y más ahora en el mundo en el que vivimos, que hay tantos libros, tantas opciones, la gente muchas veces lee por rápido, sin pararse mucho a pensar, y quiero uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces es complicado y esto hay que tenerlo en cuenta. Y yo lo que diría es que si quieres publicar un libro, que en los 3 o 4 años antes ya estés creando. Si tu objetivo es vivir de escribir, aunque todavía no tengas el libro, empieza a crear contenido, empieza a crear comunidad, empieza a trabajar esa marca que poco a poco te lleve pues a donde te tenga que llegar. Carmelo, ¿cuál es tu libro? Y cuéntanos un poquito de ese libro que escribiste y qué Bueno, el libro se oportunidad. llama, se llama Mentiras Blancas, está en Amazon y la verdad es que tampoco, quiero decir, para mí ese libro fue como una despedida, ¿no? De muchos años de curro ahí. Y es un libro que va básicamente de un abuelo que se muere y un nieto que está arrepentido, por decirlo así, de una cosa que pasó antes de que se muriese. Y es como el viaje intrascendente, o sea, interno del nieto para ver cómo se perdona a sí mismo. Y tampoco tiene mucho más misterio. Sí que es cierto que yo lo llevaba escribiendo mucho y lo publiqué cuando se murió mi abuelo, pero no tiene nada que ver con mi abuelo, simplemente que mi abuelo siempre fue una figura que me atrajo mucho y durante toda mi vida escuché historias de muchos abuelos y dije, pues voy a intentar lanzarles un homenaje a los abuelos del mundo, ¿no? Y nada, hombre, si alguien lo compra que lo esté escuchando, todos los ingresos van para la lucha contra la leucemia, así que solo por eso, si le queréis dar una oportunidad, pues ahí está. ¿Qué consejo le das a una persona que quiera escribir, que sueñe con hacer público su libro?
que escriba mucho. Al final, hay que empezar la casa también por por la base, ¿no? No por el tejado. Escribe todos los días, practica mucho, lee mucho y sigue. Y no te rindas. Es que al final no hay un truco mágico, y tú lo sabes también, es sentarte todos los días y escribir. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y escribía todos los días cuando lo quise sacar. Y es muy fácil decir no tengo tiempo, es muy fácil decir lo que tal, y hay momentos donde no hay tiempo. Pero siempre, o sea, una cosa es que no tengas tiempo para escribir 8 horas y otra cosa que no me creo es que no tengas tiempo para leer, o sea, para escribir 15 minutos cada día antes de irte a dormir, despiértate un poco antes, o hazlo en el tren cuando podamos volver a salir a la calle, ¿no? Mientras estás yendo de alguna manera. Pero es escribir, escribir más, tener paciencia y sobre todo no tener mucho ego, en el sentido de que si te dan cualquier crítica que tampoco te lo tomes como algo personal y que sigas, que de hecho el primer libro que escribas tiene que ser el peor que escribas nunca, ¿no? Y tienes que mirarlo tú dentro de 3 o 4 años y decir, esto era malísimo, ahora he escrito algo mejor, porque eso es como vas evolucionando. Eso sí, quiero decir que yo aquí estoy haciendo como una apología muy mala de la autopublicación, pero nada, yo de hecho quiero sacar libros de copywriting, que es a lo que me dedico, y los autopublicaré seguro, pero sabiendo lo que son, o sea, eso es un producto que evidentemente dará algún tipo de ingreso, pero es un producto, para, en mi caso, de marca, de decir, oye, pues soy el autor de este libro y he hecho esto, ¿no? Y siempre hay que tener muy claro lo que es. Por ejemplo, aquí en España el mercado de la no ficción da mucho más dinero que el mercado de la ficción. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Carmelo, muchas gracias por este espacio que nos has concedido, este tiempo. Teniendo ya en cuenta y para cerrar que estamos en este momento de pandemia, unas palabras finales de cómo ves el futuro, qué crees que viene y que me parece muy interesante realmente porque no solamente es en un lugar donde estamos en esta situación, sino el mundo entero. ¿Qué ves que viene para todos? Pues yo espero que venga algo mejor. Tampoco, o sea, quiero decir, no puede ir mucho a peor, espero que ya no puede ir a peor y que poco a poco vayamos mejorando. Sinceramente, yo pensaba que de este íbamos a salir más unidos y más fuertes y todas estas cosas, pero aquí por lo menos en España la gente sigue peleándose igual, o sea, me refiero a nivel entre políticos y entre tal, sigue habiendo muchísimas dudas. Ahora en Navidad, que es cuando estamos grabando esto, yo, por ejemplo, donde vivo no podemos salir de aquí porque estamos confinados toda la comunidad autónoma, pero veo todos los días por internet e incluso amigos que se saltan todas las normas, ¿no? Entonces, pues no lo sé, macho. Yo espero que dure poco, pero tengo poca confianza en que dure poco por la responsabilidad de las personas. Creo que si fuéramos más responsables, lo habríamos acabado ya. Pero también es que no lo sé. Entonces, solo espero que vayan las cosas bien, que seamos todos muy felices y pues que esto se acabe lo antes posible, que la vacuna funcione. Muy bien, Carmelo, muchas gracias. Muchas gracias Eh, a ti. y bueno, que sea ya pues el momento para despedirnos. Nosotros en Salambo Editorial queremos seguir trabajando por todo lo que tenga que ver con las letras. Me parece que también es un ejercicio que debemos hacer por mantener la cultura de todos los pueblos. Sí. Muchas gracias A y ti por hasta luego a invitarme. todos. Muchas gracias, Carmelo.